Mañana sean todos bienvenidos. Esperamos no sea la última vez que estén entre nosotros. Ha llegado la hora de el estudio, ¿verdad? En el cual hemos estado llevando los domingos en la mañana. Hemos estado hablando en cuanto a restaurar la familia. Ya hemos hablado en cuanto a restaurando el rol del esposo, restaurando el rol de la esposa. Y hoy en este día quisiera que nos enfocáramos y pusiéramos nuestra atención para hablar en cuanto a restaurar el rol de los padres en cuanto a cada uno de nosotros, ¿verdad? Antes de entrar en cuanto al rol de los padres, ¿quién se sabe el versículo de memoria? Ya van varios que me dijeron que sí. Hermano. Ok. ¿Alguien más? ¿Bueno? Okay. Vemos que a lo mejor va a haber varias versiones, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermana? Okay. ¿Alguien más? ¿Hermano Arturo? Okay. ¿Brother Mike? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, Okay. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermana? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, hermano? Muy bien, bueno, ya los hermanos ya como que otra vez ya agarramos el rol, ¿verdad? En cuanto a ello. Ahora, ¿sí entendemos lo que estamos memorizando? ¿Sí entendemos lo que el pasaje nos está diciendo? Eso es lo importante, ¿verdad? Recuerden, no nada más se trata de memorizar pasajes, sino claramente de entender el mensaje que nos está dando. Ahí claramente nos está diciendo que nos debemos de vengar ojo por ojo y diente por diente, la ley de Moisés, no, ¿verdad? La venganza no es de nosotros, la venganza es de nuestro Padre, ¿verdad? Que está en los cielos. Hay que tener eso en mente. Restaurando el rol de los padres. Hemos visto, hermanos, que el rol en cuanto al matrimonio, ya hemos dicho que el esposo y la esposa se ha desviado completamente de lo que es el plan divino de Dios. Y podemos decir que también el rol de padres, conforme la Escritura nos habla, se ha desviado completamente. Se ha desviado siendo que nosotros como humanidad queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios la ha ordenado. Hay algunos ejemplos que podemos ver cómo existen a causa de matrimonios que no luchan. Está el divorcio y existen los hijos creciendo con padres separados, ¿verdad? Ese es un problema que hay. Hay padres separados en los cuales lamentablemente los hijos parecen una pelotita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque rebotan de aquí, rebotan para allá, rebotan de aquí, rebotan para allá. Y como los padres están separados, están enojados en muchas de las ocasiones. Es rara la ocasión que hay un divorcio y están amigos, ¿verdad? Entonces el padre lamentablemente aconseja a los hijos que la mamá es mala. Y la mamá aconseja a los hijos que el papá es malo, ¿verdad?
Entonces ya como padres estamos destruyendo a nuestros hijos. Esa es una, ¿verdad? Otra de las cosas es cuando los padres consentimos mucho a nuestros hijos también. Decíamos, ¿verdad? Al inicio de este estudio, no conocen el sacrificio. ¿Por qué? Porque muchas veces consentemos mucho a nuestros hijos y les damos todo. Todo, ¿verdad? Y cuando digo que consentimos mucho a nuestros hijos, quiere decir que no hay disciplina tampoco en ese hogar. No hay disciplina, o sea, el muchacho hace y deshace como quiere y los papás no dicen nada. Le recompensan con algo. Están llenos de lujos, porque están llenos de todos los aparatos electrónicos que hay hoy en día. Están llenos de todas las comodidades, pero no saben sacar la basura, porque no se preocupe mi hijo, mi hija no se preocupe. No tienen ninguna responsabilidad. ¿Qué está haciendo los padres con ese hijo? Los está destruyendo. Existe el punto en cuanto a los padres son demasiados estrictos. Se van mucho más allá de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Existe en cuanto a los padres maltratan a sus hijos. Y no solamente físicamente, ¿verdad? Porque hay el maltrato físico, pero también hay un maltrato psicológico, ¿verdad? Psicológico, en el cual los padres maltratan a sus hijos y los dañan, pensando que están haciendo un excelente trabajo porque yo soy el padre de este hogar. Y aquí nomás, como dice el dicho vulgar, mis chicharrones truenan, y es todo, se acabó. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Los destruyemos. Porque ese es el pensamiento de nosotros, ¿verdad? Es el pensamiento que tenemos nosotros, cómo educar a nuestros hijos. Es un problema en el cual ha estado existiendo y va a existir, y estamos hablando en cuanto al mundo entero. Estamos hablando en cuanto a errores que probablemente usted y yo cometimos, hermanos. Nosotros los que tenemos hijos ya grandes, también hemos cometido esos errores. Algunos de nosotros tal vez fuimos demasiado estrictos, que nuestra manera de ser tan estrictos, en lugar de ayudarles a ser unas personas rectas, buenas, los llevamos a hacer cosas negativas solamente para darnos la contra. A veces fuimos demasiados lenient. Que eso mismo que fue demasiado suave, dejó a que nuestros hijos, puedo ir para allá, papá, puedo hacer esto, papá, sí, tú ves, voy a llegar en la madrugada, ay, tú llega en la madrugada, voy a llegar hasta mañana, tú llega en la mañana. Y luego después, nosotros como padres maduramos, los queremos juntar, ¿y qué pasa? Es difícil, hermanos. No imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero es difícil. Difícil, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos tratando de hacer, hermanos, tratando de restaurar el rol del padre. Tal vez, como decimos nosotros los que tenemos hijos grandes, tenemos un trabajo muy grande en tratar de regresarlos al camino de Dios, si nuestros hijos se separaron. Aquellos que tienen hijos chicos, espero que esta educación sea para que usted tome en serio lo que la palabra de Dios dice, porque estos consejos no son del hermano Juan Luna. Estos consejos vienen directamente de Dios, directamente de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos. Voy a hacer 3 preguntas, y en estas 3 preguntas vamos a estar meditando, ¿verdad? Primeramente, pregunta número 1. ¿Cuántos de nuestros hijos venían con un manual, hermanos? ¿Cuántos de los hijos de ustedes cuando nacieron, Angelito traía manual, hermano? ¿No? ¿Cuántos? A ver, ¿quién me puede decir cuántos de nuestros hijos traían un manual? No, ¿verdad? No. La siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros ya estábamos preparados, y hablando preparados con el conocimiento para tener hijos? Realmente, o sea, la tercera pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un buen trabajo del punto de vista de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Primeramente, nuestros hijos no vienen con manual.
¿Qué quiere decir? Que nosotros al iniciar como matrimonio, primeramente iniciamos en algo inexpertos, ¿verdad? Porque tampoco tenemos manual para el matrimonio. Solamente aquellos hoy en día que están en la iglesia, nuestros jóvenes y nosotros podemos ayudarle. La Biblia es la ayuda que les va a dar para un matrimonio perfecto. Pero si no, vamos a hablar en general, no hay un manual, ¿verdad? Para el matrimonio. Entonces, no habiendo un manual para el matrimonio, claramente sabemos que no hay un manual para los hijos. Entonces nosotros vamos a tener que, como se dice, ¿verdad? Jugar a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Una de las cosas que recuerdo en estas preguntas, hermanos, es una canción, y esta canción no tiene que ver nada con la iglesia, ¿verdad? Pero recuerdo oír una canción, y siempre me acuerdo de esto, y esta canción el escritor pegó algunos puntos muy ciertos lógicamente. A lo mejor algunos de ustedes que tienen edad ya la conocen. Dice que no basta traer los hijos al mundo porque es la base del matrimonio, dice la canción. O sea, no basta traer los hijos al mundo porque me equivoqué en la cuenta, o sea, ay, se me chispoteó, pues ya viene otro, ¿verdad? O sea, no basta eso, tenemos que ser instruidos, ¿verdad? Y la instrucción la hay, si la hay, hermanos. ¿Dónde está la instrucción? La palabra de Dios. Entonces, aquí es donde queremos nosotros, ahorita que somos miembros de la iglesia de Cristo, prepararnos para nosotros, ayudar a nuestros hijos, pero también para ayudar a ¿quién? Alrededor de nosotros, nuestras amistades, nuestros familiares, ayudarles, ¿verdad? En esta situación. Entonces, decíamos también, ¿cuántos de nosotros estábamos preparados para tener hijos? Bueno, usualmente, cuando nos casamos, el primer pensamiento es que vienen, ¿qué? Los hijos, ¿verdad? Los hijos, decimos, no, pues ya vamos a tener nuestro primer bebé, vamos a tener nuestra familia, vamos a hacer nuestro hogar. Nos preparamos en cuanto, eso sí, no digo que no, nos preparamos en cuanto a lo que el bebé va a vestir, ¿verdad? Nos preparamos en cuanto a dónde va a estar durmiendo nuestro bebé. Nos preparamos en cuanto a comidas. Nos preparamos a veces juguetes, ¿verdad? Usualmente se acostumbra en el mundo que se hacen los mentados baby showers, ¿verdad? Que le traen cosas a las mamás y así. O sea, una preparación. Pero eso es una preparación que física. Lo que el bebé necesita físicamente. Pero no nos preparamos mentalmente para ver, ok, ahora qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Verdad? Gracias a Dios existen familias, hermanos, que tienen unos hijos que son unos buenos personas en la sociedad. Eso sí, yo no estoy hablando que todos han fracasado, estoy hablando en cuanto a lo que Dios dice, lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a aprender. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un buen trabajo del punto de vista de Dios? ¿Verdad? Esa es otra pregunta. Porque nosotros podemos criar hijos que son buenos en la sociedad porque realmente nos preocupamos por sus estudios, ¿verdad? Es una de las cosas que usualmente los padres se preocupan, los estudios, ¿verdad? Hijo, hija, tienes que estudiar, tienes que agarrar una carrera. Y usualmente, a lo mejor nuestro hijo agarra una carrera, a lo mejor no estudió, pero es dueño de un negocio, ¿verdad? Eso es uno que está estudiado. Pero durante ese proceso, ¿cuántos de nosotros podemos decir que los educamos espiritualmente? Ese es lo principal, ¿verdad? Gracias a Dios vinieron a ser personas buenas en la sociedad, pero no por ser personas buenas en la sociedad quiere decir que van a salvarse el día de la segunda venida de Cristo. ¿Sí entendemos lo que estamos diciendo? Aquí es donde vamos a ver. Pero ¿qué dice la Escritura? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. Saquen sus Biblias de sus mochilas, hermanos, y sáquenlas de sus bolsas y sacúdanlas, ¿verdad? Sáquenlas las Biblias, porque las vamos a usar. ¿Cuál es el rol de los padres del punto de vista de Dios? Aquí vamos a ver no del punto de vista mío, porque del punto de vista mío
Yo soy un excelente, dice la cups que nos regalan, number one, dad. Papá número uno, mamá número uno, number one mom, ¿verdad? Excelentes. Pero vamos a ver qué dice Dios. Eso es lo importante, ¿verdad? Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 4. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo está hablando en cuanto a Cristo y la iglesia, ¿verdad? Mas sin embargo, este es un gran ejemplo que se da también y se toma para la familia. ¿Qué dice? Lea alguien Efesios capítulo 6, versículo 4. Ahí está, ¿verdad? Pero ahí es donde vamos a ver algunos puntos, ¿verdad? Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, ahí está la palabra, ¿verdad? Criadlos, y ahorita lo que vamos a ver, en disciplina y amonestación del Señor. La palabra provocar, hermanos, cuando dice aquí, no provoquéis, dice provocar quiere decir producir cierto estado o sentimiento en una persona. Esto, hermanos, sucede constantemente. Dijimos, nos falta la experiencia como padres, ¿verdad? ¿Existe los tiempos cuando uno provoca a nuestros hijos, hermanos? Honestamente. ¿Me pueden dar algún ejemplo? Hay que ser honestos, hermanos. Recuerden, esta es una clase. ¿Algún ejemplo en el que usted haya provocado a su hijo a ira sin tener que haberlo hecho? Una, sí. Ok. ¿Otra? Hay muchas, hermanos. Cuando vienes y lo primero que es regañarlo sin escuchar la razón, ¿verdad? También. Y luego se enojan, nos enojamos y es un chaos. ¿Alguna otra cosa que... Aquellos que tienen niños chiquitos también los podemos provocar a ira. No nada más a los jóvenes. ¿Qué otra manera? ¿A poco sus hijos nunca se enojan, hermanos? ¡Wow! Cuando les quita la tableta, ¿verdad? Cuando les quita la tableta. Yo me quedé al mirado y dije, wow, no, pues qué bueno, ¿verdad? Cuando le echa mentiras a los hijos. Sí. Pues vamos a ponerlo del punto de vista de los padres a los hijos, ¿verdad? Luego vamos a hablar de los hijos, pero sí, de los padres a los hijos también, cuando uno le echa mentiras de algo, ¿verdad? Le dices tú algo y no le cumples, lo provocas ¿a qué? A ira, ¿verdad? ¿Algo más? Un regaño sin ninguna explicación, ¿verdad? Como digo, aquí viene nomás porque, como dice, ¿verdad? Nomás mis chicharrones truenan. Y exactamente, Dios quiere que disciplinemos a nuestros hijos, pero ahorita vamos a ver cómo, ¿verdad? Entonces, aquí dice, no provoquéis a ira a nuestros hijos. No provoquéis a ira a nuestros hijos. Esto no quiere decir que no nos pongamos en contra de lo mal que están haciendo, no. Aquí quiere decir en una ocasión en la cual usted lo hace enojar sin causa, sin ningún punto que tiene que haber en esa ocasión, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir provocar. Criadlos. Criadlos viene del griego ektrekfo. Y ektrekfo lo que quiere decir es entrenar, criar para llegar a la madurez. Eso es criadlos. Cuando dice aquí el apóstol Pablo, si no criadlos, quiere decir entrenar, criar a llegar a la madurez. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos criando a nuestros hijos a llegar a la madurez? ¿O estamos dejando que la tableta haga nuestro trabajo? ¿Estamos dejando que la televisión haga nuestro trabajo?
estamos dejando que alguna otra cosa de diversión haga nuestro trabajo, o se lo dejamos a las maestras de la congregación. Hay que ponernos a pensar esto, ¿verdad? Los que tenemos hijos adolescentes sabemos que hemos fracasado en esto también. Realmente. ¿Por qué? Porque nos ocupamos tanto alrededor de nosotros, en nuestros trabajos, lo que hagamos, nos preocupamos tanto en el yo, que se nos olvida criar a nuestros hijos. Sabemos que tenemos hijos porque llegamos a la casa, ahí están, ¿verdad? Ahí están nuestros hijos. Pero ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Los estamos criando o solamente les tratamos de dar lo más que se pueda para que no nos molesten, para quitarnos de nosotros? Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, la palabra de Dios, es lo contrario. Está diciendo, tú ponle toda la atención ¿a quién? Tus hijos. Toda la atención a tus hijos. Criadlos. Criadlos. La siguiente palabra es disciplina, hermanos. Esta es una palabra que necesitamos entender, porque cuando dice Dios al que ama disciplina, esto es lo que quiere decir. En la palabra griega es paideia, que quiere decir corrección, instrucción, educación, instruir, formar. Eso es lo que quiere decir la palabra disciplina. ¿Ok? Esto es lo que nos está diciendo aquí el pasaje. Tenemos que corregir, pero también en esa corrección tiene que haber una instrucción. Y en la instrucción viene la educación para poder formar aquel niño, aquel joven a llegar a la madurez. Es cuando es la crianza, ¿verdad? Es cuando es la crianza. Y luego dice el pasaje, criadlos en disciplina. Y luego dice, y amonestación del Señor. ¿Ok? La palabra amonestación viene del griego naudesia, que quiere decir advertencia, percibir, pensar, saber, enseñar, instrucción. Eso es lo que quiere decir. Fíjese, este es el consejo de Dios. Esto es lo que nos enseña a nosotros. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí de los padres a sus hijos. Ya hemos visto lo que quiere decir provocar, ya hemos visto lo que quiere decir criarlos, ya hemos visto lo que quiere decir disciplina, ya hemos visto lo que quiere decir amonestación, mas sin embargo ahora vamos a ver lo más importante, porque esto no es esto no es un consejo del punto de vista del hombre, ¿verdad que no? Hay que ver cómo termina el pasaje. Ahí es donde vamos a ver, ¿verdad? Esto es la enseñanza que vamos a tener nosotros. Si no alcanzan a apuntar todos, hermanos, yo les puedo dar copias de estos estudios. Yo las tengo todas, les puedo dar copias. O si gustan apuntar, apunten. Si no alcanzan, si me paso, ¿verdad? Pídame una copia, con gusto yo le doy todos estos estudios que tengo aquí. ¿Ok? Termina diciendo ahí el pasaje, amonestación de quién. ¿Qué es lo que termina diciendo? Ahí es lo importante, ¿verdad? Ahí es donde nos vamos a concentrar. Ya hemos visto las palabras, la definición de las palabras, de lo que está diciendo el pasaje. ¿Qué quiere decir del Señor? Si ponemos atención, hermanos, el apóstol Pablo termina diciendo del Señor, y ahí es donde vamos a ver algunos pasajes que los vamos a llevar a la enseñanza del Señor. Y vamos a ver lo que la Biblia dice. Primeramente, tenemos que entender algo muy importante. Salmo 127, abra sus Biblias. Salmo 127. Versículo 3, ¿qué dice? Ahí está, ¿verdad? Versículo 3 solamente. Dice aquí el salmista, ¿verdad? He aquí herencia de quién son los hijos.
¿Quién nos da a nuestros hijos, hermanos? Dios. Póngase a pensar esto. Póngase a meditar esto. Nuestros hijos, hermanos, son emprestados. Nuestros hijos son emprestados. Ahora depende qué vamos a hacer nosotros con ese hijo que Dios nos ha proveído. Por eso dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, ¿verdad? Del vientre de la madre. Entonces, tengamos esto muy importante, hermanos, porque hoy en día los padres ya no se preocupan por los hijos, hermanos. Realmente, si usted mira en el mundo alrededor, no se preocupan por los hijos. Los hijos son un cero a la izquierda. Y es triste, hermanos. Es triste. Hay hombres teniendo hijos que lamentablemente, ¿verdad? En México, recuerdo cuando yo era chico, les decían a estos hombres unos gavinos barreras, yo no sé por qué. Pero me imagino que era alguien que le gustaba tener hijos donde quiera. ¿Verdad? No miran la herencia divina, no miran lo bonito que Dios nos está dando. Son esos padres que hacen, tomando mujeres y teniendo hijos, y los hijos no les importa. Dice el hombre, yo me voy a divertir. Ese es mi punto, diversión. Vemos cómo por muchos años la madre sufría con sus hijos, pero hoy en día lamentablemente se ha puesto la madre al tú por tú al padre. Y cuando existe eso, también la madre ahora ya no le interesan sus hijos, hermanos, y es triste. ¿Por qué? Las madres andan en los clubes nocturnos, los hijos los dejan en la casa, niños chiquitos, andan allá haciendo y deshaciendo su vida, embarazos y aborción, ¿verdad? Otra de las cosas podemos ver que tienen hijos para sacar bienestar del gobierno, hermanos. Esa es otra cosa, que ya no miran los hijos como algo herencia divina, sino es bendición, pero material, ¿verdad? O sea, ya está creciendo ya me van a quitar las ayudas, aviéntate el otro. Estoy hablando mentira, hermanos, en cuanto al mundo, ¿verdad? Y los niños, podemos ver que las mamás andan en la tienda comprando de compras, y los niños bien distraídos, hermanos, en pañales, todos cochinos, descalzos, todos descuidados. Eso es lo que estamos viendo. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? Que no vemos las cosas del punto de vista de Dios. Es increíble, hermanos, todo esto que está sucediendo. Es increíble estos descuidos, ¿verdad? Y esto es un consejo para ustedes, madres jóvenes, ¿verdad? Hay que tener cuidado, padres jóvenes, aquellos que a lo mejor van a tener hijos ahorita, eso es herencia, jóvenes, hermanos. Eso es algo que Dios les está proveyendo, algo grandioso, algo sagrado. Por eso dice aquí claramente que los hijos son herencia de Dios, pero también nos habla a nosotros la Escritura para qué es que nosotros recibimos esa herencia, para qué Dios nos da esos hijos para educarlos. Y vamos a ver lo que la Biblia dice desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Versículo del 4 al 7. Si alguien gusta leerlo, puede leerlo. Ahí está. ¿Cuál es el trabajo de nosotros, hermanos? Hablarle a nuestros hijos de quién. ¿Quién nos ha dado nuestros hijos? Dios.
Para allá vamos. Sí, sí. Vamos ahora a ver lo que dice el proverbista, ¿verdad? Proverbios capítulo 22. Instruye al niño en su camino, dice ahí. Una enseñanza muy grande. Ahorita vamos a ir al otro pasaje, pero vamos a ponernos aquí tantito. Instruye al niño en su camino. ¿Cómo podemos instruir a nuestros hijos, hermanos? Aquellos que tenemos padres, que tenemos hijos, perdón, aquellos padres. ¿Qué quiere decir cuando dice instruye al niño en su camino? ¿En el camino de quién? ¿Su camino qué es esto? Camino de Dios, ¿ok? Pero cuando llegamos a la casa ni nosotros leemos la Biblia, hermanos. Ah, canijo, ¿verdad? Llegamos a la casa y la Biblia la guardamos. Y luego nosotros queremos venir el domingo y queremos traer a nuestros hijos ¿a qué? Porque no quieren venir. No quieren venir porque no conocen, ¿verdad? No conocen ¿qué? La verdadera adoración. No conocen la verdadera reverencia porque nosotros no se los hemos instruido. Traemos a nuestros hijos y vienen enojados, ¿verdad? Una de las cosas, hermanos, esto recuerden, los proverbios son consejos. Recuerde que la mentalidad de nuestros hijos son diferentes. Como hay hijos que nos van a salir, que van a ser fieles a Dios, hay hijos que no van a querer nada con Dios. Pero aquí el consejo que nos está dando la palabra de Dios es esta. Instruye al niño en qué. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Enseñarles acerca de Dios. Es cuando vemos en Mateo 28, ¿verdad? Cristo dice, id y predicar el evangelio, ¿verdad? No nos dice, vayan y bauticen. Nos dice, id y predicar el evangelio. ¿Cuál es el trabajo? Id y predicar el evangelio. Aquí nos está diciendo, instruye al niño en su camino. ¿Cuál es nuestro trabajo? Instruirlo. ¿Traerlos a fuerzas? No, ¿verdad? Nuestro trabajo es instruirlo. Instruirlo. Pero como les digo otra vez, ahí fallamos como padres. Fallamos como padres, ¿por qué? Porque nosotros mismos, hermanos, no hemos tomado en realidad con seriedad el ser un hijo de Dios. Les damos diversión, o sea, ellos quieren ir al cine, los llevamos al cine, quieren ir a jugar pelota, los llevamos a jugar pelota, quieren ir a hacer y que se los llevamos a... Pero llegamos a la casa y usualmente para eso, para leer la Biblia eso estamos cansados. Dice usualmente la persona, es que no tenemos tiempo, hermano. No tenemos tiempo. ¿Y qué está pasando entonces con lo que dice Deuteronomio? Enseñarle esto, ¿a quién? A tus hijos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que dice aquí Proverbios, instruye a tu hijo. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es un consejo, hermanos. Es un consejo, ¿por qué? Porque sabemos que el mundo es fuerte. Pero nuestro trabajo es como quiera instruir a nuestros hijos en el Señor. Enseñarles de la palabra de Dios. Van a crecer y no va a terminar ese consejo, hermanos. Y cada vez que estén con nosotros los vamos a aconsejar en el Señor. Y cuando sea viejo no se apartará de él, quiere decir que a lo mejor nuestro hijo nunca se va a apartar. Pero también quiere decir que a lo mejor nuestro hijo se va a apartar, pero ¿qué creen? Ya traen la semilla ¿dónde? Y con el tiempo, como el hijo pródigo, ¿verdad? Va a madurar. ¿Y qué va a hacer? Pero ¿qué tal si nosotros nunca los instruyemos en el Señor? Ese es el problema.
no los instruimos en el Señor y cuando están grandes los queremos instruir. Imposible no es para el Señor, difícil va a ser. Difícil va a ser, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que ver lo que está diciendo la instrucción, porque si no, hermanos, estamos viendo y no vamos a ver, estamos viendo ahorita. Jueces capítulo 2, versículo 10. Tenemos una generación ahorita que no conoce a Jehová. Sí. Así es, hermanos. Entonces nosotros lo que queremos hacer con estos estudios, hermanos, es reflexionar, regresar al plan divino de Dios. Es lo que queremos hacer. Si algo fallamos, nuestros hijos están adolescentes, vamos a seguir luchando con nuestros hijos, ayudándoles porque queremos que lleguen al cielo también. Y si nuestros hijos están chicos, hay que enseñarles, hermanos. Hay que enseñarles, educarlos en el Señor. Que no, Dad, que estoy jugando, que... No, apaga todo. Ahorita vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de Dios. Aquí no se trata cuando nuestros hijos tengan tiempo. Aquí se trata como padres que necesitamos hacer un tiempo exacto. ¿Verdad? Usualmente en los hogares se puede hacer un schedule. Muchos hogares en el mundo hacen schedule para todo, ¿verdad? Que no puedan hacer un schedule para estudiar la palabra de Dios. Decir, mira, este día, de esta hora a esta hora, vamos a hablar de la Biblia. Y vamos a instruir a nuestros hijos. Vamos a enseñarles. Si no, ya vimos ahorita, una generación que no conoce a Dios. Una generación que no quiere conocer a Dios ya. Una generación rebelde. Y si usted ve, estamos viendo solamente que se está repitiendo lo mismo que el pueblo de Israel. A causa de estas cosas. A causa de estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se lo voy a decir el próximo domingo, hermanos. Ya se ha terminado el tiempo. Nunca me hablaste de él. Exactamente. Y le voy a decir, como padre de adolescentes, duele, hermanos. Cuando nuestros hijos están grandes y se apartan, duele. Duele porque uno sabe hacia dónde van si llega la muerte a ellos. Pero mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. Hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando. Hay que seguir enseñándoles. Hay que seguir criándolos. ¿Verdad? Hay que seguir guiándolos, educándolos, para que ellos, en su generación que viene de sus hijos, vuelva a restaurarse, ¿verdad? Para que venga esas almas a Dios. Vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. Después seguiremos. Dios les bendiga.